como pueden ver ustedes aquí, solamente quiero usar esto como una especie como de guía solamente, no voy a usar el Power. Es una guía para ustedes. Lo que vamos a ver en esta mañana es el mensaje de Dios, básicamente. Dios presenta el caso, Dios pregunta a Israel, Dios informa su deseo, Dios describe su llamado y Dios anuncia su obra futura. En esta primera parte hay dos secciones, ¿cierto?, que tienen que ver con que Dios presenta el caso, pero al mismo tiempo son presentados los pecados de Israel. Es la lista, es la querella que Dios hace acerca de Israel, pero también al mismo tiempo vemos los juicios divinos de parte de Dios. Dios nunca, ¿cierto?, deja esto a medias, siempre anuncia por un lado el malestar suyo, pero también anuncia sus juicios. Fíjense por favor y vuelvan a Oseas 6. Oseas 6, del versículo 4 en adelante, ¿cierto? El profeta Oseas, Dios, por medio del profeta Oseas, ¿cierto?, enumera los pecados de Israel. Y aquí, ¿cierto?, si ustedes tienen, pueden verlo, quizás está un poco chico, pero voy a dejarlo solamente ahí. A lo menos tenemos 20 situaciones o 20 querellas de parte de Dios acerca de Israel. El primer versículo, ¿cierto? Vamos a ver eso primero. Es el versículo 7. Fíjense, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Está hablando, recuerden, a las tribus del norte, en este caso que tenían el nombre también de Israel, igual que la nación. Las tribus del sur se llamaron Judá. La lista empieza con esto, versículo 7, traspasaron el pacto. Versículo 8 y 9, dice, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén, así cometieron, abominación. El resumen es el siguiente, sangre derramada, homicidios, corrupción del sacerdocio, prostitución espiritual. Versículo 1 del capítulo 7. No voy a leer todos los versículos, hermanos, son bastantes, pero es interesante el resumen que hay de estos versículos. En el versículo 1 encontramos burla e iniquidad. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuerza. Versículo 2 continúa, ¿cierto?, las querellas. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, falta de amor. Se olvidaron que Dios tiene memoria, fíjense, y no consideraron en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodarán sus obras, delante de mí están. El versículo 3 y el 5 literalmente nos habla de que el rey y los príncipes fueron engañadores. El versículo 4, el 6 y el 7 se habla de ellos como un horno encendido. ¿Cuál es la idea? Listos para la iniquidad. Esa es la idea. Versículo 8. Fíjense en el versículo 8, interesante. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y la explicación de esta frase final, torta no volteada, está en el 9. Mire lo que dice. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. La idea del versículo 8 tiene que ver con lo que en el día de hoy se conoce como ecumenismo, mezclarse, ¿cierto?, con otras religiones. Y aquí lo que se dice es, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y los demás pueblos eran pueblos paganos, hermanos. Aquí vemos, ¿cierto?, las raíces del pluralismo, ¿cierto?, del ecumenismo en Israel, claramente. Esto de botar las barreras, ¿cierto?, y ir en pos de un solo principio, digámoslo así, unificante. El Dios es solamente amor. Versículos 10 o versículos 9 y 11 es una ceguera incauta que tienen ellos. Fíjense, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. No supo cuándo cayó ni por qué cayó. Ceguera incauta. Versículo 10, soberbia. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Versículo 13, literalmente el texto dice que hablaron mentiras contra Dios. Versículo 14, borrachera
y rebeldía. Versículo 16, altanería. Fíjense, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada, y fíjense, interesante, por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Versículo 4 del capítulo 8, fíjense, ahí nuevamente sigue las querellas de parte de Dios. Versículo 4, establecieron reyes según sus pareceres. Dice el versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Versículo 5, ya lo leímos. Bueno, ahora, versículo 11, 13 y 14 nos hablan de lo mismo. Hicieron ídolos, se multiplicaron los altares idolátricos, hicieron sacrificios, aún edificaron templos y edificios para adorar a ídolos. Versículo 9, fíjense, hasta confundieron a sus captores por salvadores, dice el versículo 9, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Versículo 8 y 9 del capítulo 9. Siguen también las querellas. Versículo 8 y 9. Atalaya es Efraín para con Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odió en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Fíjense que cuando el profeta habla en el versículo 9 de esta corrupción, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Está hablando no solamente de la nación, está hablando de los profetas. Como veíamos en el tema anterior, hasta los profetas y los sacerdotes, la clase religiosa que tenía que dar el ejemplo, en realidad estaban totalmente corruptos. Versículo 1 del capítulo 10, sáltese por favor al capítulo 10. Se centraron en sí mismos. Fíjense el versículo 1 como dice del capítulo 10. Israel en una frondosa viña, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y el versículo 4 dice lo siguiente, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. El versículo 4 del 11, fíjense lo que dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La idea es que ellos no quisieron volver al Señor. Ahora, ¿cuáles son las penas divinas? Fíjense por favor, hermanos, nuevamente en el capítulo 6, versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Fíjense que hay dos cosas aquí que Dios dice. Primero, está el mensaje de Dios predicho, y después viene el juicio. Dios siempre anuncia lo que va a hacer. Lo que dice el texto es, los corté y los maté. ¿Con qué cosa? A través del mensaje de los profetas. Siempre Dios anuncia lo que va a hacer. Y por eso envió a sus profetas, para anunciar el juicio, ¿cierto?, a Israel. Y lo que estamos viendo aquí justamente es el mensaje de Oseas, que es un profeta, 20 años, un poquito más, antes de que venga el juicio del exilio a través del imperio asirio. Los corté y los maté. En ambas frases se refiere a lo mismo. Por esta causa los corté. ¿Por qué causa? Bueno, por todo lo que acabamos de ver acerca de las querellas de parte de Dios. Los corté por medio de los profetas y los maté con las palabras de mi boca. Y Oseas añade, y tus juicios serán como luz que sale. O sea, va a venir el juicio, va a venir. Ahora, hermanos,
Fíjense por favor aquí, ¿cuáles son las penas divinas? A lo menos 22 penas se mencionan acá y vamos a verlos también de esta misma manera, no vamos a leer todo, es bastante extensa la cita, pero menciono algunas cosas. Versículo 11 del capítulo 6, anuncio de juicio en lenguaje conocido. Fíjense en el versículo 11, dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Siega, ¿cierto? Es una forma de decir, los cosecharé. Versículo 12 del capítulo 7. Sáltese por favor al versículo 12 del capítulo 7. ¿Cuál es la idea? Dios los castigará, ¿cierto? Y se menciona ahí algunos ejemplos. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Versículo 13, Dios los destruirá. Y se va vislumbrando los juicios de Dios aquí claramente. Dice, ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron contra mí. Pero ay de ellos. Eso es lo que se repite. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 8. El juicio viene y se da un ejemplo. Pon a tu boca trompeta, dice Dios a Ezequiel. Como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo viene un águila tras su presa? ¿Viene lento? No, viene fugaz, viene voraz. Y esa es la manera en que el profeta está diciendo, viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios rápido y voraz. Versículo 3. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Versículo 6, fíjense hermanos, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos. ¿Qué cosa? El becerro, lo que ellos confiaban, el becerro de Samaria. Versículo 7 y 13 del capítulo 10, cosecharán lo que sembraron. Fíjense en el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Fíjense que en el versículo 13 del capítulo 10 se dice prácticamente lo mismo. Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad. Bueno, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Fíjese por favor en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9, hermanos. Serán aplastados como uva, dice el versículo 2. La era y el lagar era un lugar, era una parte en donde los judíos pisaban las uvas con los pies, ¿cierto? Y obviamente de ahí salía todo lo que era el jugo o la vid. Y dice el texto, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Es extraño que diga Egipto, pero la idea de Egipto, hermanos, les recuerda a los judíos lo que ellos sufrieron, valga la redundancia, en Egipto. O sea, usa esta figura, ¿cierto? Básicamente en forma representativa, porque van a ir a Asiria, no a Egipto. Pero se usa esto, y de hecho el profeta lo usa un par de veces aquí. Versículo 4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Cuál es la idea? Bueno, el cese de los sacrificios, el cese del templo. Recuerden que con la invasión, después, posterior, el templo va a ser totalmente destruido. ¿Y qué es lo que va a desaparecer? El culto que ellos tenían constantemente. Uno de los pilares del pueblo de Israel, que era la adoración a Dios. Fíjense por favor, hermanos, en el capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Estamos haciendo un pequeño resumen de los juicios de Dios que son enunciados claramente por el Señor.
Versículo 10 del capítulo 10. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Versículo 14. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con sus hijos. ¿Cuál es la idea, hermanos? El juicio de Dios será amargo, serán atemorizados justamente a través de estos pueblos que vendrán. Versículo 8, buscarán refugio en los collados. Fíjense, algo que se repite también en Apocalipsis, interesante. Versículo 8, y los lugares altos de Adén serán destruidos, el pecado de Israel, que será a sus altares espinos y cardos, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros para que ustedes nos protejan. Versículo 15 del capítulo 10. Así hará a vosotros Bet-El, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y fíjense en el versículo 5 del capítulo 11. Será cortado el rey de Israel, pero otra cosa va a acontecer. Versículo 5 del capítulo 11 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Finalmente el versículo 6 dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Fíjense que en este análisis, hermano, es Dios que presenta sus juicios, es Dios que presenta sus querellas. No hay algo ambiguo aquí. Dios presenta los por qué y los qué de los juicios. ¿Cierto? Aquí tenemos las penas divinas, pero también tenemos, como ya hemos visto, los pecados de Israel. Ahora, Dios hace una pregunta y volvamos aquí con el capítulo 6 nuevamente, hermanos, para retomar un poco en sí la esencia misma o el grueso de este mensaje de esta mañana. La perspectiva de Dios en el asunto, ¿cuál es? Fíjense, lo primero que notamos aquí, después de ver estas dos cosas generales, los juicios de Dios o los pecados de Israel, valga la redundancia, y justamente con ello los juicios de Dios, vemos también las palabras de Dios. Primero, la pregunta de Dios, versículo 4 del capítulo 6. Fíjese la pregunta que hace Dios. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué haré en esta situación? Muchas veces los líderes se preguntan, ¿qué haremos en esta circunstancia? Es Dios que pregunta, y no es que Él no sabe qué hacer, mis queridos hermanos, sino está preguntándose, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo, Israel? ¿Te has vuelto rebelde? ¿Qué voy a hacer contigo? Es la pregunta que Dios se hace, y como parte del ciclo de estos mensajes que estamos viendo, Dios pregunta. No son preguntas retóricas en sí, sino otra clase de preguntas. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y continuamente Él dice, ¿cierto? O a renglón seguido, Él demuestra o anuncia o nos informa de una de las querellas. Fíjense el versículo 4, la segunda parte. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Fíjense que en cierto sentido, este es un resumen, en cierto sentido, de los pecados de Israel. No quiere decir que lo que ha dicho no suma los pecados, pero este es un pecado que se subraya aquí. Fíjense, leo de nuevo, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso el versículo 5 dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Hermanos, ¿qué hay aquí en el versículo 4, parte B? ¿Por qué a Dios le molesta esto? Fíjense, leo de nuevo, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Hermanos, ¿cuál es la idea? Fíjense, los israelitas básicamente tenían moralidad, sí, pero su moralidad duraba, ¿cómo? El texto lo dice, como la nube de la
mañana. Tenían arrebatos de moralidad. Hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto. Pero ¿cuánto duraba? No duraba la nada misma. Tenían atisbos, hermanos, morales, pero nada de ello era permanente, nada de ello. Por eso que Dios dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Bueno, así se desvanece. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros a veces actuamos así. Tenemos atisbos de moralidad. Somos temporarios a veces en la moral. No, si hay que ponerse las pilas. ¿Y cuánto dura eso? Es común muchas veces, y bueno, quizás no se da tanto en nuestro contexto, cuando los jóvenes a veces van a retiros espirituales, y usted se ha dado cuenta cómo llegan de vuelta, ¿no? Quieren cambiar el mundo, ¿cierto? Y muchas veces eso no dura, hermano. Es un tiempo que dura temporario. Hermanos, Dios detesta eso, detesta esa piedad que dura como el alba, como el rocío de la mañana. Es algo que Dios detesta y eso Dios lo va a decir. Una moralidad temporaria, pequeños atisbos, ¿cierto? Digámoslo así, de moral, digámoslo así, superficial, básicamente. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere de nosotros perseverancia, quiere coherencia, que nuestros hechos sean constantes en el arrepentimiento. No quiere que un tiempo estemos siguiéndole y después nos alejemos de Dios. Eso Dios detesta. Repito, dice el profeta, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Fíjense, por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Hermanos, como he dicho, cabe señalar que lo que le molesta a Dios en gran manera es esta doble, hasta moral a veces. Sí, debemos entregarnos a Dios, pero eso no dura nada. No dura nada, hermanos. Es algo detestable a los ojos de Dios. Tercer punto, Dios informa a su deseo. Bueno, ¿qué Dios quiere entonces? ¿Qué Dios desea? Hemos visto todos los juicios de parte de Dios, las querellas y los pecados de Dios, son muchos. Se usa la figura, recuerden, de la mujer, por un lado al comienzo, de esta mujer que engaña a Oseas, que se prostituye, tiene 3 hijos. Por eso el lenguaje constantemente es paralelo. Se habla de la prostitución de Israel, como lo hace justamente una mujer cuando se prostituye. Es así de grave el pecado de Israel. Se prostituye y va tras sus amantes, como dicen otros profetas también, como Ezequiel. Ahora, ¿qué es lo que desea Dios? Fíjense por favor, hermanos, en el versículo 6. Es súper claro lo que Él desea y Él lo que pide. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Este es un principio, hermanos, que uno puede observar en otros pasajes. Por ejemplo, por favor, acompáñenme a Salmos capítulo 51. Es una conclusión a la cual llegó también David. David, después de haber pecado gravemente ante los ojos de Dios, él va a darse cuenta posteriormente, ¿cierto?, al trato que Dios tuvo con él. Salmo 51. Es un capítulo que muchas veces lo hemos leído, pero es interesante porque también concuerda lo que está haciendo y diciendo Oseas. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hermanos, qué tremenda oración. Fíjense que el texto repite, yo conozco mis rebeliones. Hermanos, una rebelión es peor que un pecado, digámoslo así, en el sentido inicial o primordial. Porque una rebelión es saber lo bueno, pero aún así ir en contra de ello, a sabiendas. Ahora, fíjense en el versículo 4, se dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él se da cuenta de que él ha pecado contra Dios.
No contra el rey, contra Dios o contra alguien más. Pero fíjense lo que dice en el versículo 16 y 17, donde él concluye, ¿cierto?, en su teología del arrepentimiento, una teología evidentemente totalmente escritural. Dice, porque no quieres, ¿qué dice su Biblia? Sacrificio que yo te podría dar. Yo soy el rey, te puedo sacrificar muchos animales, pero no quieres eso. Y ahí después él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Bueno, a ese tú no vas a despreciar. Fíjense por favor en Oseas nuevamente. Volvamos a Oseas capítulo 6. El texto dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios. Hermanos, son tres cosas que Dios pide aquí. El deseo de Dios claramente se expresa en el versículo 6. Pero si usted saca cuenta del versículo 4 en adelante, vemos tres cosas. Dios pidió a Israel piedad, misericordia y conocimiento. Fíjese por favor en el capítulo 4, versículo 1. Es justamente lo contrario a lo que había en ese tiempo. Oíd palabra de Jehová, dice el capítulo 4, versículo 1. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y que es lo que Dios pide a Israel. Fíjense, es bien parecido. Pide piedad. Y la idea de piedad, hermano, por un lado es misericordia, gracia, pero también incluye fidelidad al Señor, lealtad al Señor. Lealtad, fidelidad, y en el versículo 6, misericordia, y además, ¿qué cosa? Conocimiento. Pero hermanos, no cualquier conocimiento. El texto dice conocimiento de ¿quién? De Dios. Son tres cosas que Él está pidiendo. Su deseo es claro en ese sentido, hermanos. Ahora, cuarta cosa, Dios describe su llamado. Hace un llamado. Por supuesto que Él hace un llamado. Por favor, acompáñeme al capítulo 10, versículo 12. Ahí tenemos el llamado de Dios. Tenemos el caso. Dios presenta el caso. ¿Quién es el pecador? Israel como pueblo. Dios presenta, ¿cierto?, los pecados de Israel, pero también presenta sus juicios. Dios también hace saber, ¿cierto?, y pregunta a Israel. También Dios informa su deseo. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios está cabreado, como se dice, ¿de qué cosa? De sacrificios, de holocausto, de números especiales. No sé si me entienden la idea. De cantar, de hablar, de poner en el Facebook una frase, un texto y creer que somos espirituales por ello. Está cabreado de eso. No quiere nada más con eso. ¿Por qué? Porque Él desea misericordia, ¿cierto? Como dice el capítulo, claramente ahí, misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Súmase a eso la piedad que no tenían. Versículo 12 del capítulo 10 dice, sembrad para vosotros en justicia, bueno, cosechad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, y tiene la idea, ¿cierto?, del agricultor que rompe la tierra, porque es el tiempo de ¿qué cosa? De buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Fíjense que el juicio ya está ahí, a las puertas, pero aún Dios da oportunidad. Dice el versículo, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Fíjense en el sentido contrario a lo que estaban haciendo. Versículo 13 lo dice, habéis arado impiedad. Y bueno, ¿qué cosecharon entonces? Iniquidad. Comeréis fruto de mentira. ¿Por qué razón? Bueno, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Confiaste en la fuerza humana, pero no confiaste en mí. Las consecuencias son claramente evidentes. El juicio de Dios. Hermanos, este es un principio que se ve constantemente en la Escritura. Gálatas 6:7 dice lo siguiente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Fíjense, hermanos, que Osea está haciendo esto, está en cierto sentido también diciendo lo mismo. Fíjense en el versículo 7 del capítulo 8, porque sembraron viento, bueno, torbellinos van a cosechar. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que nuestra conducta no nos va a afectar, hermano. O nuestros pecadillos no nos van a afectar. Y Gálatas nos recuerda, no se engañen. Ustedes no pueden engañar a Dios. No pueden engañar a Dios. No puedes cosechar cuestiones positivas para tu vida si estás caminando en desobediencia. Esa es la conclusión. No puedes esperar que tengas un hogar, ¿cierto?, armonioso si vives en discusiones. Si vives alejado de lo que Dios te pide, no vas a poder tener una armonía de hogar. En frases como esta lo dice el profeta: siembras viento, bueno, cosechas ¿qué cosa? Torbellinos o huracanes también pueden ser. No puedes sembrar frutos o cosechar frutos espirituales para ti si tu cosecha es carnal. No puede ser, eso es lo que dice el profeta. Ahora, lamentablemente, mis queridos hermanos, fíjense la reacción del pueblo. Versículo 12 del capítulo 8. Versículo 12 del capítulo 8. La base de la bendición fue despreciada por el pueblo de Israel. Mire cómo dice el versículo. Les escribí, y mire cómo Dios denomina su palabra, las grandezas de mi ley. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Dice el texto, y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, ¿saben que muchas veces dentro de la iglesia, como hemos aprendido, está el consejo? Fíjense que el otro día leía yo en el Nuevo Testamento este concepto de unos a otros, y se repite muchas veces con respecto a la consejería, en este caso de la iglesia, unos a otros. Muchas veces, hermanos, nosotros no aceptamos el consejo de otro hermano. Muchas veces menos de los líderes. Porque muchas veces como Israel tenemos por cosa extraña el consejo. Tenemos por cosa extraña la reprensión. Hermanos, Israel hizo eso. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Leo nuevamente el versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Ese es el consejo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Ese es el llamado que Dios hace. Pero lamentablemente, como veremos, eso es lo que no hizo Israel. No quiso obedecer a Dios. Las palabras de Dios le fueron cosa extraña, hermanos. Ahora, finalmente, quinto lugar, Dios anuncia su obra. En vista de esto, ¿qué es lo que hace Dios? Vaya por favor al capítulo 11 y notemos lo que dice en los versículos 8 al 11. Hemos visto varias cosas. Primero, Dios presenta el caso. ¿Quién es el caso? Israel, rebelde. Presenta sus juicios, ¿cierto? Pero previo a eso, los pecados de Dios. Y Dios no anuncia sus juicios, ¿cierto?, sin antes enviar a sus profetas. Por eso que el texto dice, los corté y los maté con mis profetas. Dios siempre anuncia lo que va a suceder. Para nosotros hoy también, hermanos, la palabra es una lámpara, ¿no es así? Salmo dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Ahora, Dios anuncia sus juicios, pero también Dios pregunta a Israel, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Es triste cuando a veces los padres dicen entre ellos, ¿qué voy a hacer con este? Hablando de sus hijos. Ojalá que Dios no haga esa pregunta de nosotros. ¿Qué voy a hacer con esta persona? Eso sería triste, hermanos. Sin embargo, a veces sí que lo hace. Porque no somos obedientes igual como Israel. Somos muy desobedientes. La obra de Dios también, claramente aquí la vemos. Como último punto, Dios anuncia su obra, Dios informa su deseo, ya lo vimos. Dios no quiere sacrificios y holocaustos. Dios está hastiado de eso. No. Está hastiado. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Se acuerda? ¿Y qué más? Y conocimiento. Pero añadimos a eso piedad. Piedad, misericordia y conocimiento de Dios. Pero en el orden correcto. Conocimiento de Dios nos lleva a ¿qué cosa? A la misericordia,
pero también a la piedad, que tiene que ver con la fidelidad al Señor. Ahora, qué bueno es que Dios restaura las cosas, y eso es lo que Dios va a hacer ahora, y es lo que la Biblia nos comenta. Fíjense por favor en el versículo 8, nuevamente Dios se pregunta, ¿cómo podré abandonarte? Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín, que fueron dos ciudades similares a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas en ese contexto? Miren lo que dice el versículo. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí en parte de Dios? ¿Cuál es la base que Él tiene para restaurar a su pueblo? Amor, misericordia. ¿Cómo se llama eso? Y lo conocemos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece la palabra gracia? Hermanos, vemos tremendamente aquí en el texto la gracia de Dios. ¿Se da cuenta que la gracia no tiene que ver con una dispensación de la iglesia? ¿Gracia de Dios ha habido cuándo? Siempre ha habido gracia de parte de Dios, siempre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama. Ahora, el versículo 9, ¿cuál es la idea? ¿Será que Dios se contradice? Porque el texto dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Cuál es la idea? Parece que esto se contradice porque Dios ya ha decretado sus juicios. ¿Cómo entender esto? No ejecutaré el ardor de mi ira. ¿Cuál es la idea? Hermanos, la idea es que Dios no iba a seguir enviando sus juicios. Básicamente Israel iba a sufrir ahora producto de su consecuencia del pecado. Simplemente. Pero no es que Dios haya una contradicción aquí. Israel va a sufrir, sí, el juicio ya se viene. Pero ahora Dios quita su mano, ¿cierto?, de su ira, porque cada fracaso de Israel después de su rebeldía es producto de su pecado, pero Dios es el que disciplina. Y dice, no voy a insistir más, vas a sufrir por tus propias consecuencias. Por supuesto, debido al pecado claramente grosero de Israel. Y esto, ¿de acuerdo a qué cosa? A lo que ya se dijo, al principio de lo que se siembra, se cosecha. Ya se dijo y ya Dios lo dijo. Recordemos, hermanos, el principio que está en el Nuevo Testamento. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Muchas veces se dice que Dios perdona nuestros pecados y eso es así. Una vez alguien dio una ilustración de que cada pecado es como un clavo que tú clavas en una tabla, ¿cierto? Seguramente conocen la ilustración. ¿Y qué hace Dios cuando perdona tus pecados? Saca esos clavos, pero ¿qué quedan en la tabla? Los hoyitos son las consecuencias de nuestro pecado. Hermanos, muchas veces tenemos que vivir con las consecuencias. Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Consecuencias del pecado. Simplemente. Ahora, ¿en qué consiste la restauración? Fíjense, solamente Oseas en esta parte dedica 2 versículos a la restauración. Ya vemos que la restauración empieza con la gracia y el amor de Dios. ¿Cómo voy a abandonarte? Estoy parafraseando un poco la idea. ¿Cómo lo voy a hacer? Se estremece mi corazón. Bueno, ¿y qué hace Dios? Fíjense en el versículo 10. Mire lo que hace Dios. Aquí vemos 3 características en cuanto a lo que es la restauración. Encontramos una restauración espiritual, una restauración civil por un lado, y por otro lado, una restauración geopolítica. Miren, por favor, en el versículo 10, la primera parte. En pos de Jehová, ¿cómo está el verbo? ¿En futuro o en pasado? Futuro. En pos de Jehová caminarán. Hermanos, ¿cuándo Israel en ese tiempo podía haber hecho eso? Nunca. Pero se vislumbra una restauración de parte de Dios. Futura. En pos de Jehová caminarán. Eso señala, mis queridos hermanos, un estado de obediencia. ¿Y cuándo ha sucedido eso? Hermanos, hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, si tomamos en cuenta literalmente lo que el profeta está diciendo. En pos de Jehová caminarán. En el día de hoy, como les comenté, Israel es una
No es un pueblo de Dios, hermanos, no, es un pueblo pagano, literalmente. Es un pueblo alejado de Dios totalmente. Pero ¿qué dice su Biblia? En pos de Jehová caminarán. Eso habla de una restauración de tipo espiritual. Dios va a hacer eso. Hermanos, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, hay algunas referencias. ¿Se acuerda? El nuevo pacto. Y pondré en ustedes, ¿qué cosa? ¡Wow! ¿Quién va a hacer eso? Dios solamente hace eso. Fíjense la segunda parte del versículo. Él, ¿quién es Él en el contexto? Es Jehová. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando. ¿Desde dónde? Desde el occidente. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos citas más en donde se habla de Dios como el que ruge. Por favor, vaya a Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Teniendo este concepto de la analogía de la Biblia se interpreta a sí misma. Fíjense que Joel, Oseas y Amós están de acuerdo. Escribieron su profecía juntos en el mismo escritorio. No, no es así. Cada uno fue guiado por el Señor a escribir. Fíjense en el capítulo 3 de Joel. Está muy cerca ahí de Oseas. Oseas, Joel, así está el orden. Perdón, Oseas, sí, Joel. ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 16 y 17? Ponga atención ahí, yo lo voy a leer y usted sígame con su vista. ¿Y Jehová qué va a hacer? ¿Desde dónde? ¿Qué es Sión? Jerusalén. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y fíjense lo que ofrece Joel. Vamos a estudiar después Joel, no quiero explicar todo, pero dice, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Jehová? Israel. Y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraño, no pasarán más por ella. Vaya por favor a Amós. Amós está a continuación de Joel. Amós capítulo 1, versículo 2. Fíjense lo que dice el profeta Amós, desde otra perspectiva también. Dijo, Jehová rugirá, ¿desde dónde? Otra vez, se nos dice lo mismo. Y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, se entristecerán, y se secará la cumbre del Carmelo. Ya llegaremos a este profeta y trataremos ver cuál es la idea de esto. Pero hay algo que se repite, ¿cierto? Volvamos por favor a Oseas, estamos en el último capítulo. Versículo 10. En pos de Jehová caminarán. ¿Cuándo? En el futuro. No se sabe todavía, pero es una proyección escatológica. Restauración espiritual. Alguien va a rugir, el texto dice, él rugirá como león, rugirá, pero de acuerdo a Oseas, ¿cierto? Cuando Dios ruja, Jehová ruja, ¿qué va a acontecer con los hijos de Israel? Como dice su Biblia. Vendrán temblando. ¿Desde dónde? Desde el occidente. Ahora, restauración civil. Vendrán todos juntos. Hasta habla de la nación, hermanos. Habla de ellos como volviendo juntos. Pero ¿qué pasa en el versículo 11? Dice el texto, como ave acudirán velozmente de Egipto. Recuerden, aquí es la segunda vez que se usa el concepto de Egipto, pero ¿cuál es la idea? No es a Egipto en sí, el imperio de Egipto, que el imperio ya había cesado el imperio de Egipto. Se refiere a la connotación que ellos vivieron en Egipto. ¿Estuvieron bien en Egipto, se acuerdan? ¿La pasaron bien? La pasaron mal. Ellos volverán del cautiverio, volverán de un estado, ¿cierto? Digámoslo así, deplorable. De un estado, hermanos, como pueblo sufriente. Eso es lo que está diciendo el texto. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria. Y justamente es a Asiria donde van a ir exiliados. Dice el texto, y de la tierra de Asiria como paloma. Y hermanos, ¿qué va a hacer Dios al final? Como dice su Biblia. Y los haré habitar. ¿Dónde? En sus casas. ¿Quién lo dice? Dice Jehová.
Fíjense que también, siguiendo con este mismo concepto de la analogía de la Biblia, vaya por favor a Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28, ahí estamos terminando. Ezequiel 28. Claramente vemos aquí estos dos conceptos. Seguramente usted ya se da cuenta. Juicio y ¿qué más? Restauración, claramente. Ezequiel 28, 25, 26. Fíjense lo que dice Oseas. Y los haré habitar en sus casas. ¿Pero de qué manera? No dice Oseas de qué manera. Pero Ezequiel, incluso Jeremías dice lo mismo. Y fíjense lo que ellos añaden paralelamente a esto. Versículo 25, 26, yo lo leo y usted siga con su vista para que vaya corroborando lo que está diciendo el predicador. Dice el texto, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel, ¿de dónde? De los pueblos entre los cuales está esparcida. Entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán, ¿dónde? En su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en sus casas, podríamos añadir, de hecho el texto lo dice, en ellas seguros y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Hermanos, ¿cómo habitarán sus casas? Seguros. Vaya a Jeremías, por favor, 32. Jeremías 32. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 37, otro pasaje paralelo. La Biblia se interpreta a sí misma, al principio, ¿cierto?, la analogía. Fíjense qué interesante. Y de hecho, estos tres profetas que he mencionado ahora, Ezequiel, Jeremías, y justamente con Oseas, Amós también, dice algo bien parecido. Mira lo que dice el versículo 37, complementando lo que dice Oseas. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché. ¿Quién echó y dispersó a Israel? Dios, por medio de su castigo, con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Pero mira lo que dice la segunda parte. Y los haré volver a este lugar. ¿Dónde? Israel, Jerusalén. Y los haré habitar, ¿de qué manera? Seguramente. Leo nuevamente el versículo que tenemos en Oseas 11. Como ave acudirán velozmente. Y bueno, ¿y cómo van a hacer eso? Bueno, claramente es una figura lo que está haciendo ahí. No hay un hiperliteralismo aquí, no, es una figura. ¿Cómo? Es un símil. Como ave acudirán velozmente de Egipto. ¿Por qué van a acudir velozmente? ¿Quién los va a traer? Dios los va a congregar. Y de la tierra de Asiria como paloma. Hermanos, aquí se vislumbra en cierto sentido la restauración cercana, por un lado, de Israel. Recuerden que después del exilio que duró 70 años, Israel vuelve a su nación. Pero Israel nunca ha habitado segura, hermanos. ¿O sí? ¿Usted conoce la historia de Israel hasta el día de hoy? ¿Cuándo ha habitado segura? Jamás. ¿Pero qué promete el profeta? Dice, habitarán en sus casas. Ezequiel y Jeremías nos dice que van a habitar seguramente. Hermanos, hemos visto dos cosas generales. Dios, sus juicios, pero también, ¿qué cosa? La restauración. ¿De parte de quién? De Dios. Y fíjense, lo he repetido muchas veces, el texto siempre dice, así dice, ¿quién? ¿El pastor Joel? Así dice Jehová, hermanos. No sé si su Biblia dice lo mismo. Asegúrese bien. Así dice Jehová. Ahora, finalmente, con esto voy terminando, el versículo 11 claramente dice eso, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Siria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Hermanos, hemos analizado esta cuarta sección, este cuarto ciclo del mensaje de Oseas, juicio y restauración. Claramente ese es el mensaje. Ahora, generalmente uno debe hacer una aplicación cristológica. Hermanos, este último tiempo, ¿cierto? Está muy en boga esto de ver a Cristo en toda la Biblia. Y eso es cierto, sin duda. Pero, ¿dónde está Cristo aquí? Y no quiero ser irónico con ustedes. No, para nada, no. Fíjense que en el capítulo 3,
versículo 5, claramente hay una alusión profética y mesiánica a Cristo, claramente. Miren lo que dice el texto. En el contexto también de qué cosa? De la restauración. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, pero también van a buscar a alguien que ya murió, hermanos. ¿Quién es David? Buscarán a su rey David. ¿Y quién es David? ¿Quién es el rey, finalmente, que reemplaza a David? Hermanos, es Cristo. Es Cristo finalmente. Pero en la sección que nosotros acabamos de terminar ahora de estudiar, hermanos, ¿dónde aparece Cristo? No quiero forzar la escritura en cierto sentido para ello, pero hay un pasaje interesante en capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé, ¿a quién? A mi hijo. Por favor, vaya a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 15. Mire qué interesante. En el contexto en donde José y María, ¿cierto?, tienen que tener, en este caso María, a su hijo, ellos tienen que huir. ¿Saben dónde? ¿Se acuerda por qué tuvieron que ir a Egipto? Porque había un rey, Herodes, que quería matar a todos los niños, porque él sabía, había escuchado que iba a venir alguien que quería, en cierto sentido, desplazarlo. Esa es la interpretación que él hizo de esa situación. Y él manda a matar a todos los niños, y ellos huyen a Egipto. Mire cómo dice el versículo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿se trata esto de una interpretación mesiánica? Muchas veces algunos piensan que sí, y en cierto sentido hay una relación. Pero hermanos, lo que hay aquí, como dicen algunos teólogos, es una correspondencia profética, no un cumplimiento profético. Hay características similares justamente que ocurrieron. Israel, recuerden, ¿de dónde sale Israel? Cuando era joven y doncella, de Egipto. Dios llamó a Israel de Egipto. Posteriormente a ello, ¿qué se hace? ¿O qué hace Israel? Bueno, se prostituye. Claramente, como Osea lo está presentando. Bueno, ¿de dónde llama a Dios a su pueblo de Egipto? ¿De dónde viene Cristo? En su vida, de Egipto, claramente. Pero hermanos, es una correspondencia de tipo. No es literalmente una interpretación. Es una coincidencia profética, como dicen algunos teólogos. Ahora, ¿es que no hay una implicancia teológica entonces o cristológica de lo que acabamos de ver? Hermanos, sí lo hay, sí lo hay. Pero siempre hay que tener cuidado de no forzar el texto. Implicancias teológicas, por supuesto que hay. Ya lo vimos. ¿Ve usted la gracia de Dios aquí? Claramente. ¿Se acuerda? Volvamos a Oseas, por favor. La gracia de Dios es claramente distinguible en pasajes o en versículos como el versículo 8 del capítulo 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como asma o ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cuál es la implicancia? Hermanos, Dios tiene gracia con un pueblo rebelde. ¿Y cuál es la implicación teológica para nosotros? Hermanos, fíjense en Romanos 5:8. ¿Se lo sabe de memoria? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo inocentes, repítalo de nuevo, aún pecadores. Hermanos, no hay ninguna diferencia con Israel y nosotros. Nosotros somos pecadores igual. Entonces, ahí está la aplicación, qué interesante, cristológica, como una implicancia, no es que esté directamente relacionado, pero vemos la gracia de Dios aquí, y Dios perdona y restaura a su pueblo. ¿Y qué es lo que ha hecho con nosotros? ¿No nos ha restaurado en Cristo? Fíjense, hermanos, por favor, vaya por favor nuevamente a Romanos 5. Con esto vamos terminando. Romanos 5, un gran pasaje que podemos de una u otra manera poner como aquí, como la guinda a este gran pasaje que acabamos de ver. Porque refleja la gracia de Dios. Hermanos, las palabras de Dios se cumplen claramente. Así ha dicho Jehová. Israel cayó, sí cayó, literalmente, 722 ante los asirios.
La palabra de Dios se cumplió. Pero en el día de hoy, hermanos, la gracia de Dios se ha cumplido en el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice su Biblia. Acompáñenme ustedes ahí a Romanos 5, versículos 8 y 10. Más Dios muestra su amor. ¿Qué es eso? Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Una gracia. Y la gracia es algo que tú no mereces, que yo no merezco. ¿Es algo nuevo? No. Oseas ya lo dice. Fíjense, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? No, Dios se compadece de su pueblo y lo restaura. Y lo va a restaurar futuramente. Pero hermanos, lo que Dios ha hecho con Cristo para nosotros es algo tremendo. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, alguien tomó, ¿qué cosa? Mi lugar. Cristo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, fíjense que hay algo interesante también. A pesar de que Dios nos da un sustituto, que es Cristo, ¿su ira acaso se esfuma? No, recayó sobre alguien. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. No cayó sobre nosotros. Hermanos, Dios no hizo vista gorda al pecado. ¿Por qué piensa usted que va a hacer vista gorda con su pecado? ¿Por qué piensa que Dios puede hacer vista gorda con mi pecado, hermanos? Él no lo va a hacer. Y no lo hizo. Porque alguien sufrió eso, Cristo. Pero es interesante, hermanos, Dios envía a su Hijo, pero no se fuma su ira. Él no hace vista gorda, ya ahora mi hijo cumplió, ya no importa, las cosas siguen. Hermanos, su ira sigue aplicándose. Porque dice claramente la Biblia, el que cree en el Hijo ha sido perdonado, pero el que no ha creído, ¿qué dice el texto? La ira de Dios está sobre él. Por eso es la necesidad de la reconciliación. Por eso Pablo también añade este concepto de reconciliación. Dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados con Él, seremos salvos. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? No, por Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, concluyendo con esto, con este mensaje de Oseas, y fíjense que ya nos queda quizás un tema más de Oseas. ¿Qué vemos nosotros en Oseas hasta aquí? Vemos que Dios no hace vista gorda a los pecados de Israel. Yo no lo veo, no sé si usted lo ve, no hace vista gorda. Pero también Dios hace conocer su malestar. Y claramente vimos casi en 22 querellas lo que Dios va a hacer, sus juicios directos. ¿Qué veremos después? Claramente, hermanos, los juicios de Dios se cumplieron a cabalidad. Dios cumplió su palabra. Hermanos, en el día de hoy, Dios sigue cumpliendo su palabra. Y Dios espera lo mismo que esperó en su momento Israel. Israel fracasó. ¿Nosotros estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos respondiendo al Señor? Hermanos, la palabra es predicada. ¿Es acaso cosa extraña para usted la palabra de Dios? Israel tuvo como cosa extraña la palabra de Dios. ¿Para usted? ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Quiere sacrificios? ¿Quiere holocausto? ¿Quiere ofrendas grandes? ¿Quiere números especiales? ¿Qué quiere el Señor? Misericordia, conocimiento de Dios y piedad de Dios.